¿Alguien ha revisado las vendas de sus manos? ¿Dakota? Con esa simple pregunta comenzaban Thomas Navar a encenderse la polémica. Una de sus rivales no dudó en acusarla públicamente, asegurando que Dakota estaba haciendo trampa. Según ella, esas vendas eran la razón por la que sus golpes parecían demoledores, hasta el punto de dejar a varias contrincantes prácticamente inconscientes. La situación llegó a tal nivel que incluso intentó que se le prohibiera competir con ellas. Su discurso era claro: haré justicia por todas las chicas a las que Dakota noqueó porque estaba engañando. El ambiente estaba caldeado, pero Dakota Ditcheva, lejos de alterarse o entrar en provocaciones, mantuvo la serenidad que la caracteriza. No se dejó distraer ni por las críticas ni por las acusaciones. Su única obsesión era seguir escribiendo su historia en la jaula. En ese momento, perseguía nada menos que su 10ª victoria consecutiva por detención, y enfrente tenía a una oponente muy dura, una guerrera reconocida por su agresividad. Los analistas y comentaristas señalaban que Inaba tenía más recursos técnicos, que su estilo era más potente y que su fortaleza le daría la oportunidad de desenmascarar a Dakota. Pero cuando sonó la campana, todas esas expectativas se diluyeron rápidamente. Lo que se vio dentro del octágono fue otra demostración de control absoluto. En apenas 3 años como profesional, la británico-búlgara Dakota Ditcheva ya había dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad palpable dentro del mundo de las artes marciales mixtas. Su ascenso había sido meteórico. Recién coronada campeona mundial de la PFL, acumulaba una sorprendente racha de 9 finalizaciones consecutivas, un dato que por sí solo llamaba la atención de la comunidad de las MMA. Pero lo que verdaderamente la diferenciaba de otras peleadoras no era únicamente su récord, sino su manera de combatir. Dakota había construido su reputación con un estilo frío, calculador y sereno. Lejos de las teatralidades y del espectáculo vacío, prefería centrarse en desmontar a sus rivales pieza por pieza. Cada movimiento suyo parecía medido al milímetro. Golpes precisos, combinaciones estratégicas y un control del tiempo que transmitía una calma inquietante. Su forma de luchar no era caótica ni impulsiva, sino metódica y quirúrgica. Así, mientras sus rivales intentaban demostrar que sus victorias eran producto de la trampa o de la casualidad, Dakota respondía de la mejor manera posible. Dentro de la jaula, con resultados inapelables. En el otro extremo del espectro se encontraba Sumiko Inaba, conocida como la Dama Samurái. Su estilo y su personalidad eran la antítesis del enfoque calculador de Dakota Ditcheva. Mientras la británico-búlgara destacaba por su serenidad y estrategia meticulosa, Inaba se caracterizaba por ser una luchadora explosiva, con un físico compacto y una actitud desafiante. Su mirada intensa y salvaje transmitía una energía casi intimidante. Dentro de la jaula, más que parecer una artista marcial pulida, recordaba a una peleadora de las calles, agresiva, directa y siempre dispuesta a intercambiar golpes sin medir riesgos. Su récord lo respaldaba: 8 victorias y una única derrota cerrada. Sin embargo, lo que realmente la hacía sobresalir no eran los números, sino la manera en que encaraba cada combate. Sumiko era puro coraje. No entendía de retrocesos, no concebía el combate desde la cautela. Presionaba siempre hacia adelante, sin dar un respiro a sus rivales. Su estilo se basaba en un ataque constante, en un caos controlado que combinaba sumisiones y, sobre todo, potentes knockouts. Lejos de intimidarse ante el dolor, parecía alimentarse de él. Cada golpe recibido se transformaba en más combustible para su ofensiva. En los días previos a la pelea contra Dakota, Inaba desplegó todo su arsenal psicológico. Con una confianza temeraria, buscó intimidarla a través de una avalancha de declaraciones. Me sorprenderé cuando la golpee por primera vez. No creo que haya sentido nunca un golpe como el mío. Y si yo le gano a la cara de la PFL, entonces, ¿me convierto yo en la nueva cara de la organización? La cita quedó marcada en el calendario. 19 de julio, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El público estaba expectante. Era el choque de estilos, el duelo entre la calma estratégica de Dakota y la furia imparable de Inaba.
Desde el momento en que ambas pisaron el octágono, se percibía la tensión. Inaba, fiel a su personalidad, se negó incluso a chocar guantes en señal de respeto. Dakota, por su parte, entendió el gesto como un desafío más y estaba dispuesta a responder dentro de la jaula. El combate arrancó con la dama samurái tomando la iniciativa. Avanzó con determinación, adueñándose del centro del ring y obligando a Dakota a retroceder. La presión era constante, pero cada embestida encontraba respuesta. Ditcheva, con su estilo frío y calculador, comenzó a conectar contragolpes certeros. Uno tras otro, cada impacto hacía mella en el ímpetu de Inaba, y entonces llegó el primer aviso serio, un contundente zurdazo de Dakota que impactó de lleno, dejando claro que no sería una noche fácil para la japonesa estadounidense. Algunos analistas, como Ian Parker, opinaban que la estrategia de Sumiko Inaba podía poner en aprietos a Dakota Ditcheva. La dama samurái comenzó a presionar con fuerza, empujando a la británico-búlgara contra la valla, intentando impedirle que desplegara esos largos y precisos ataques que solían definir sus combates. Su intención era clara: mantener el control en el clinch y desgastarla poco a poco, aprovechando su estilo físico y agresivo. Inaba buscaba constantemente el contacto cuerpo a cuerpo, empujando con la espalda recta y forzando situaciones de amarre. Ese terreno, en teoría, debía beneficiarla, porque limitaba la distancia en la que Dakota brillaba con su striking. Pero la campeona mundial de la PFL tenía otras armas guardadas. Con frialdad y experiencia, comenzó a darle la vuelta a la estrategia de su rival. Recordando sus raíces en el Muay Thai, Dakota empezó a destacar en los intercambios de clinch. Aprovechaba cada pequeño espacio para conectar golpes cortos, especialmente codos certeros que recordaban a su pasado en el kickboxing. Esa habilidad para generar daño en espacios reducidos sorprendió a Inaba, que de repente se encontraba recibiendo más castigo del que esperaba. El público reaccionaba con cada impacto. Dakota, con calma metódica, clavaba su rodilla y ajustaba el control en la corbata tailandesa, cerrando los huecos, desgastando y castigando al mismo tiempo. Era una muestra de poder técnico, donde cada movimiento parecía calculado para restarle aire y energía a la dama samurái. Cuando finalmente consiguió algo de separación, la campeona liberó todo su arsenal. Combinaciones rápidas y contundentes fueron a parar al cuerpo de Inaba, haciendo retumbar el octágono. Pero si algo caracterizaba a Sumiko, era su espíritu indomable. En lugar de retroceder, continuó avanzando, dispuesta a transformar la pelea en una guerra. No parecía importarle el castigo, incluso cuando los golpes se acumulaban en su contra. El intercambio se volvió brutal. Inaba cargaba hacia adelante con ferocidad, pero Dakota respondía con la misma dureza, sin dar un respiro. Era un choque de voluntades, la agresividad desmedida de la dama samurái contra la precisión despiadada de Ditcheva. Cada vez que Inaba intentaba acorralar a su rival, recibía impactos que no podía prever ni bloquear. Dakota estaba mostrando una versión cruel y calculadora, como si anticipara cada movimiento de su oponente. En el interior del clinch o en la corta distancia, siempre encontraba un ángulo para golpear. Inaba trataba de cerrarle los espacios, pero esa estrategia terminaba convirtiéndose en un terreno peligroso. Cuanto más cerca estaba, más vulnerable se volvía ante los codos y rodillas de Dakota. El combate ya no era solo físico, era mental. Inaba se estrellaba una y otra vez contra una muralla invisible, mientras Ditcheva, imperturbable, elegía cada golpe como un francotirador. Las rodillas de Dakota y su poderosa mano izquierda comenzaron a marcar la diferencia. Sumiko intentaba responder con valentía, pero Ditcheva no mostraba piedad. Para ella no era un combate cualquiera. Quería dejar claro dentro de la jaula que las acusaciones en su contra habían sido una falta de respeto. Su objetivo era desarmar punto por punto a la mujer que había puesto en duda la legitimidad de su carrera. El rostro de Inaba empezó a reflejar la dureza del castigo. Sus facciones se fueron transformando a medida que avanzaban los minutos. Los moretones oscurecían su piel, la hinchazón se extendía y la sangre era la prueba evidente del daño recibido. Aún así,
se negaba a retroceder, tratando de mantenerse en ese rango corto de intercambio, el mismo espacio donde ella solía imponerse a otras rivales. Dakota, sin embargo, demostró una vez más su inteligencia táctica. En lugar de precipitarse, siguió desgastando con golpes quirúrgicos, buscando constantemente el cuerpo con la derecha, minando poco a poco la resistencia de la dama samurái. La segunda ronda arrancó con un guión similar. Inaba, incansable, volvió a cargar hacia adelante con su estilo característico, sin apenas mover la cabeza, casi ignorando el peligro. Pero Dakota, calmada y serena, esperaba el momento preciso. Sumiko estaba cayendo en la trampa. Al repetir una y otra vez la misma entrada, dejó abiertas grietas que Ditcheva aprovechó con brutal eficacia. Las rodillas afiladas de la campeona encontraron su destino en el plexo solar y en el cráneo de su rival. Cada impacto era un recordatorio de la diferencia de nivel en precisión y selección de golpes. El público contenía el aliento. En uno de esos intercambios, una potente combinación terminada con la mano derecha de Dakota estremeció a Inaba, que literalmente vio estrellas. El golpe fue tan certero que la obligó a retroceder, intentando recomponerse y moverse por la jaula en busca de aire. Aunque Sumiko estaba mostrando más resistencia que muchas de las anteriores rivales de Ditcheva, el castigo no cesaba. Dakota desplegaba un bombardeo implacable, confirmando que poseía uno de los arsenales ofensivos más completos y efectivos del MMA femenino. Su selección de golpes era un manual de precisión. Al cuerpo, a la cabeza, desde el clinch o a distancia. Todo parecía fluir con naturalidad y sin titubeos. El combate ya no era simplemente una disputa deportiva. Se estaba convirtiendo en una demostración de poder, en una lección de dominio absoluto. El combate había entrado en una dinámica de tráfico en un solo sentido. Todo iba desde Dakota hacia Sumiko. Ditcheva descargaba ráfagas al cuerpo, alternando golpes con codos certeros que recordaban lo mejor de su arsenal en Muay Thai. Cada combinación era un espectáculo de precisión, y el público lo sabía. Inaba, sin embargo, no era una rival cualquiera. A pesar del castigo, la dama samurái se mantenía en pie. Su resistencia legendaria, esa dureza hawaiana que la había caracterizado en toda su carrera, era lo único que le permitía seguir avanzando. Su barbilla absorbía impactos demoledores que habrían terminado con la noche de muchas otras peleadoras. Desde los golpes en la frente hasta los que impactaban en la mandíbula, Sumiko aguantaba sin ser derribada, pero la realidad era clara. Estaba quedándose sin respuestas tácticas. Los analistas lo veían con claridad. Si realmente quería cambiar el curso de la pelea, debía arriesgar e intentar un derribo doble a las piernas. Sin embargo, no lo hacía. Inaba seguía insistiendo en su estrategia de presión frontal, lo que la dejaba cada vez más expuesta a los contragolpes y al castigo quirúrgico de Dakota. Mientras tanto, Ditcheva parecía disfrutar del combate. Se la veía cómoda, confiada, descargando su arsenal con una mezcla de agresividad y calma que dejaba sin opciones a su rival. Un derechazo perfecto en la entrada de Inaba volvió a sacudir el octágono y arrancó la ovación del público. Cada golpe reforzaba la identidad de Dakota. Su apodo de Dangerous no era una simple etiqueta promocional. Era la descripción exacta de lo que representaba dentro de la jaula. Frente a una oponente dura, valiente y con un corazón inquebrantable, Ditcheva estaba demostrando que no solo sabía ganar, sino que podía imponer su estilo con brutal claridad. La pelea se había transformado en un escaparate de lo que la campeona era capaz de hacer. Precisión quirúrgica, selección impecable de golpes y un dominio absoluto que la confirmaba como una de las peleadoras más peligrosas del MMA femenino mundial. En la ronda final, la pelea ya había tomado un rumbo claro. Dakota Ditcheva regresó a su guardia ortodoxa, midiendo con precisión la distancia, conectando rodillas y castigando con una frialdad quirúrgica. Su objetivo estaba definido. Quería cerrar la noche con otro final contundente, tal como había hecho con sus últimas 9 rivales. Al otro lado, Sumiko Inaba lo sabía. Con experiencia suficiente era consciente de la tarea que enfrentaba: sobrevivir,
resistir y evitar convertirse en una víctima más del aplastante poder de Dakota. La dama samurái seguía presionando, intentando sumar golpes y dejar su huella en la tercera ronda, pero ya se notaba que sus armas ofensivas se estaban agotando. En un momento, sorprendió con una patada giratoria a la pierna, seguida de un empuje y un recto de izquierda. El intento era claro: mostrar que aún tenía fuego en su ofensiva. Sin embargo, los impactos no lograban atravesar la defensa de Dakota, que continuaba imponiendo su ritmo, golpeando con solidez desde el clinch, donde su dominio había sido absoluto durante toda la pelea. Entonces ocurrió algo inesperado. En medio de uno de esos intercambios cerrados, Dakota lanzó una mirada a su esquina y señaló que se había roto el brazo izquierdo. Era una revelación impactante. Estaba peleando con una lesión seria en plena batalla. Cualquier otra luchadora habría frenado su ritmo, pero no Ditcheva. Lejos de retroceder, redobló esfuerzos y comenzó a apoyarse aún más en su mano derecha, rodillas y codos, manteniendo la presión y la intensidad. El público quedó atónito. Dakota, lesionada, seguía actuando como si nada, desplegando su arsenal y dejando claro por qué era considerada una de las peleadoras más peligrosas del planeta. En los minutos finales, Dakota incluso se permitió un gesto de confianza. Fue ella misma quien se arrimó a la valla, como si quisiera demostrar que podía dominar en cualquier terreno. Allí, con su mano derecha, seguía castigando y controlando, mientras Sumiko, agotada y visiblemente magullada, intentaba resistir. La británica había ganado cada ronda con claridad. Sin embargo, mientras el público celebraba, la expresión de Dakota fue distinta. En lugar de júbilo, se la veía seria, incluso triste. A pesar de todo, Dakota reconoció la resiliencia de Sumiko Inaba, una rival que, aunque superada, nunca dejó de avanzar ni de mostrar coraje. Y sobre todo, la campeona entendió que este combate había sido un aprendizaje fundamental. A veces, el reto es tener la estrategia y la resistencia necesarias para completar las rondas con inteligencia. En este caso, Ditcheva dejó claro su dominio absoluto en los dos primeros asaltos, y en el tercero, lesionada pero implacable, demostró que su mentalidad y su técnica podían sostenerla incluso en circunstancias adversas. Dangerous Dakota se marchaba de la jaula con una nueva victoria y un mensaje para el mundo. Podía superar tanto a sus rivales como al dolor. Con la mano rota y el dolor presente desde la esquina, Dakota Ditcheva terminó la pelea demostrando que ni siquiera una lesión podía frenar su determinación. Sumiko Inaba, pese a su coraje, no pudo capitalizar la situación y terminó reconociendo lo evidente. Aquella noche, Dakota había sido superior en cada aspecto del combate. La autoproclamada samurái fue superada técnica, táctica y físicamente. Por ahora, Ditcheva se mantiene invicta, con un nuevo contrato firmado con la PFL y una historia que apenas comienza a escribir sus capítulos más grandes. Y ahora te pregunto a ti, ¿dónde sitúas esta pelea dentro de la carrera de Dakota? ¿Crees que fue una de sus mejores actuaciones o vendrán aún noches más grandes? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si disfrutaste de este vídeo, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte a KO Técnico, el canal donde analizamos, contamos y vivimos las historias más grandes del mundo del combate. Porque aquí, cada pelea es mucho más que un resultado, es historia en construcción.